Hola mis bellas y mis guapos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar haciendo un set bien precioso. Vamos a hacer un baby boomer y con una de las uñitas diferentes. Vamos a estar trabajando con el pincel número 8, el monómero sensitive de Fancy Nail, el cover pink también de Fancy Nail, el blanco translúcido que yo hice y estos moldes que son los moldes rusos, que son parecidos a los de las copias que venden en AliExpress, los que vienen con el numerito central. Pues estos. Colocamos nuestra primera perla, que como ven es una perla un poquito más pequeña de lo normal, vamos a decir mediana, y vamos a hacer ese degradado. Nuestro pincel no puede estar tan húmedo para que nos permita arrastrar ese producto sin que se hagan huecos, que nos deje hacer el degradado y que quede así, de esa forma, bien bonito. Coloco la segunda perlita. En la almendra coloqué dos perlitas, como vieron. Luego giramos el dual y colocamos el blanco translúcido o el blanco que tú decidas o el color que quieras en la zona de la punta, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llevar ese producto arrastrándolo con el cuerpo del pincel hasta donde está la zona central con el cover. Repetimos la aplicación del blanco también para que quede esa zona más blanca y se vea bonito el degradado o el baby boomer. Una vez que nos cercioremos, ahora vamos a virar el dual para que vean cómo va quedando. Siempre que estén trabajando algún efecto en el DUALSYSTEM deben darle la vuelta según vayan trabajando para que vean cómo va quedando, porque a veces lo vemos por este lado de una forma pero no está quedando bien y entonces luego se ve feo, se ve chapucero. Por eso estamos a tiempo de retirarlo todo y empezar otra vez. Una vez que hice todo eso y me cercioré que ya estaba bien, completo la zona de la almendra con otra perlita de cover y voy a poner otra más. En total, si llevan la cuenta, hemos puesto 4 perlitas medianitas de cover y 2 de blanco. Paso a colocarlo, me acerco a la zona de cutícula y aguanto. Recuerden que no vamos a presionar en exceso para que no se derrame nada por debajo y también para que quede bien la uña, si no va a quedar demasiado hacia abajo, va a quedar muy curva de la presión que hemos hecho. Aquí vamos a repetir el mismo procedimiento. La uñita del índice, anular y meñique van a ser en baby boomer, y vamos a hacer diferente la uñita del dedo medio, que vamos a hacer un efecto mármol con cover y blanco. Así que bueno, ya los dejo con el paso a paso para que ustedes disfruten del video. Espero que les ayude muchísimo este baby boomer, bien explicadito paso a paso para que puedan recrearlo, tanto si es con estos colores como con otros, los que sean de su elección. Y más adelante en el video van a ver que completamos el set con otras decoraciones, así que espero que les ayude muchísimo para sus aplicaciones con DUALSYSTEM. Les mando muchísimos besos, muchísimas bendiciones, los quiero un montón, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.